¿Ya? Rompe basta de silencio. Basta de silencio. Ukao temática churo hermanita naka. Ujú. Hiwasan infancia o naka amenazatao hermana. Hicha tiempo Okay. carita que haraki uno. Ujú. Wawanaka wal peligro en capa wawanaka hermana. Ujú. Nanaka jutapa en esa familia nakaja. Muchas familias en español puede hablar. Adelante, hermana. Hermanita, mucha familia está en peligro, o sea, los niños. Ujú. Muchas familias no conocen a Dios. Muchos de sus hijos han sido tal vez violentados, hermanos, de los niños que han sido violados. Tal vez no han hablado, tal vez sufren en silencio esto. Ujú. Entonces nosotros venimos a decir basta de silencio. Entonces, hermanitas, nosotros venimos a decir que las mamás puedan denunciar, ¿no?, Ujú. a esta persona que tal vez ha violentado en la familia, que de los niños puedan ganarse la confianza los padres, Exacto. siendo sus amigos, ¿no? Ujú. Cuidando un poco más, cuidando las redes, Ujú. con quién habla, qué hace. Muchas mamás en este tiempo estamos más ocupados de trabajar, de ir todo el tiempo, tenemos que traer el pan, y más que todo por estos momentos que todo está subiendo, ¿no, hermanito? Ujú. Entonces, hermanos, dice que de cada 5 niñas, 1 está siendo violada. Y también de cada 13 niños, un niño está siendo violado. Entonces, por esa razón nosotros hemos venido para este proyecto educativo, ¿no? Ujú. ¿Qué hacer para proteger al niño? Eso queremos enseñar, hermanitos. Ujú. Primeramente, tenemos que enseñar a los hijos, a nuestras hijas, a hacer conocer las partes de su cuerpo con el nombre. Y también tenemos que hablar, explicar cómo y quién podría tocar con detalle las partes de su cuerpo. Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, Ujú. ellos pueden tomarlo normal. Mm. Entonces, como cuando ya saben los niños qué parte no puede ser tocado, entonces ellos ya nos pueden avisar. Ujú. Necesario es ahora que una madre entre en amistad, que un padre entre en amistad con los niños Ujú. y que podamos ganarnos esa confianza Ujú. y cuidarlos, Ujú. porque lamentablemente el tiempo está cansado. Exacto. Entonces también tenemos que hablar que sus emociones sean expresados, Ujú. que pueda avisarnos, hermanito. Entonces esa es la temática, ¿no? Ujú. Pero también quiero aclarar algo. Mucha gente dice, muchos niños han sufrido en esta tierra, sufren en esta tierra. Ujú. Piensan que, ¿por qué sufro yo? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué? ¿Será que Dios no existe? Dios permite que yo sufra así. La imagen de Dios ha sido distorsionado. Dios Ujú. no quiso ver el sufrimiento del ser humano. No quiso. Dios dijo, creó al hombre recto, Ujú. pero el hombre se desvió y desobedeció los mandamientos de Dios. Ujú. Y ahora sufre, hay muerte, dolor en esta tierra, pero no es culpa de Dios. Ujú. Dios es un caballero. Dios no va a entrar a una casa donde no oran. Ujú. Dios no va a ir y va a forzar y decir, orame, no. Ujú. Entonces, Dios está y nosotros Exacto. queremos Ujú. decir, basta de silencio. Queremos Ya. decir a los Ujú. papás, mamás, que se agarren de Dios, que oren por Muy bien. sus hijos, Ujú. para la protección, para que cuando vayan al colegio, vayan a la universidad, Ujú. sean protegidos y Exacto. sean cubiertos con la sangre de Jesús. Gracias, Eso sería, hermana. hermanita. Muchas gracias, hermanita. ¿Algo más que complementar? Bienvenida. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermanas. En sí, acotando mis hermanitas, ¿no? Nuestra infancia, cómo está siendo amenazada, ¿no? Ujú. Son muchos de nuestros niños y niñas, a causa de la comunicación, vemos cómo están siendo abusados sexualmente. Hoy en día no hay confianza en nadie, mis hermanos. No hay confianza en nadie, ni en el tío, ni en el hermano, ni en el propio padre, ¿no? Pero lo único que nosotros debemos hacer es romper o decir basta, poner un alto, ¿no? Ujú. Y esto, el temor
lo más importante, el temor a Dios es el único que no nos puede hacer cometer estos errores. Si uno ama a Dios, no puede hacer esas cosas con los niños. Exacto. Eso sería, hermanita. Muchas gracias. Hermana, buenas tardes. Buenas tardes, hermanita, en esta tarde. Y, hay muchos niños en este mundo hay muchos que están violados sexualmente, entonces no pueden confiar ni al papá ni a la mamá. Los niños, las mamás, papás pueden ser amigas de ellos y compartir con ellos, preguntarle cada día cómo está pasando, qué está haciendo, hasta en los colegios, hasta en esos pasa esas violaciones sexuales, ¿no? Entonces quisiera que sean amigos para sus hijos, que también oren por ellos, porque Dios trae sanidad y pueden confiar a nuestro Dios, porque nos dice, ¿no? Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz, dice, ¿no? Jeremías 33:6. Entonces nos dice así nuestro Dios. Con eso también los papás y mamás que pueden confiar en Dios en oración, y para los niños también, ¿no? Y que no confíen al tío, a los hermanos, a todos que sean cuidadosos con los que vienen, visitan las siempre, ¿no? casas. También, hermana, eso así también. Hermana, muchísimas gracias, hermana Flora, hermana Corina, hermana Deise, Jopanacoport, Anahuayapa, que es la Iglesia Adventista Luz de Sesión Mariscal Santa Cruz, provincia Ingavi, municipio de Villa Toqueta. Muchas gracias, hermanas, en otra oportunidad le esperamos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermanita. Que el Gracias. Señor me lo bendiga, hermana. Igualmente.